En este segundo módulo de economía, entenderemos la economía profunda de tu negocio. Comenzaremos entendiendo la relación entre la ingeniería, los proyectos y ese movimiento de recursos que genera economía. Después veremos el concepto clásico del flujo de la renta y lo revisaremos a la luz de modernas tendencias, como es lo que se llama la economía circular. En tercer lugar, veremos la teoría del valor, entendiendo la relación entre precios, costo, disposición a pagar de los clientes, para finalmente entender la dinámica de los mercados, entender cómo ellos se mueven a partir de la abundancia y la escasez generan movimientos en precios. Por último, entenderemos cómo todos esos movimientos micro en los mercados generan ciclos económicos, lo que lleva a la necesidad de políticas económicas para suavizarlos. Eso completará mucho tu diagnóstico estratégico para proyectar la economía de tu negocio al futuro. Para llevar a cabo los diseños estratégicos hará falta una ingeniería. La ingeniería es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades de las empresas y la sociedad. Lo podríamos ver gráficamente en un flujo de procesos, donde ingresan materia prima, personas, dineros y servicios que se combinan con cierto capital y tecnología para generar un output de bienes y servicios que te permiten lograr el objetivo que planteaste en la etapa estratégica. De esa ingeniería nosotros tenemos que, para conectar con el mundo de la finanza y la economía de los negocios, formular un proyecto. Tomaremos la definición de Nasir Sapak-Chain, que habla que proyecto es comprometer recursos, y de nuevo, ¿qué recursos serían? Materia prima, personas, dinero, servicios en general, junto con los bienes de capital y la tecnología definida. A partir de las actividades que realicen estos recursos, se va a generar una serie de bienes y servicios que contribuirán a lograr el objetivo planteado a nivel estratégico en un periodo de tiempo determinado. Cuando proyectamos los elementos en el tiempo, lo primero que encontramos es la inversión, que es la adquisición de esos bienes y equipos de capital. A partir de ahí comienza la etapa operativa del proyecto, donde vamos tomando recursos y generando bienes y servicios. Eso ocurre durante varios periodos hasta el momento de cierre, donde podemos encontrar el valor de los activos, su valor residual o valor de desecho, y la valoración de los objetivos logrados que nos planteamos en la etapa estratégica. Estos movimientos en los recursos del proyecto empiezan a generar lo que se llama la economía profunda. Pero para entenderlo, primero analicemos la definición de economía. Economía es la ciencia que se encarga de administrar los recursos escasos en su extracción, transformación y distribución para maximizar el bienestar. Para eso tiene que administrar recursos escasos, tierra, trabajo, capital, en 3 etapas. Una primera etapa de extracción que está relacionada con sacar de la tierra los elementos necesarios para generar economía. Otra etapa de transformación relacionada con el proceso industrial que toma materia prima y genera a partir de ella bienes y servicios. Y una tercera etapa de distribución que es llegar a la persona que más lo necesite y por ende va a pagar un mayor precio por él. Y eso nos va a ayudar a potenciar el objetivo que buscamos con la estrategia del proyecto. Para comenzar a estudiar la economía profunda, lo primero que tenemos que hacer es revisar algunos conceptos básicos de economía que pueden haber quedado un poco obsoletos. Por ejemplo, el concepto del flujo de la renta original era un concepto muy mecanicista, cargado de una visión propia de la revolución industrial, donde pensaban que la sociedad funcionaba parecida a una maquinita. Estos modelos, en su afán de simplificación, daban mucho hincapié al dinero, a la producción y a la distribución de bienes, y muy poco a las personas y al planeta, porque no se habían topado con los paradigmas de la pobreza que se podía generar o que los recursos eran agotables. Eso llevó a una serie de reglas que, siguiéndolas de manera eficiente, generaron efectos indeseados que en el siglo pasado hicieron revisar esta nueva visión de la economía. El paradigma que surge es que, ¿cómo haciendo las cosas bien hubieron tantos efectos indeseados? ¿Por qué tanta contaminación ambiental? ¿Por qué tanta energía contaminante? ¿Por qué el deterioro del planeta y la calidad de vida de las personas? Esos paradigmas han llevado a que las empresas modernas busquen asociar su imagen corporativa al cuidado del medio ambiente, al cuidado de las personas
y al desarrollo del bienestar general corporativo. Para desarrollar esta nueva forma de negocios hace falta una visión moderna de la economía. Un ejemplo de ello es lo que se llama la economía circular, que plantea salir de la visión mecanicista del flujo de la renta y llegar a una visión un poco más biológica, donde se relaciona a la empresa, a las familias o la economía doméstica y los mercados de una forma más orgánica. Parte del concepto de que las acciones económicas arrancan de la economía familiar, realizan una acción que puede ser emprender o ir a trabajar y a partir de ella tiene un beneficio o frutos de la actividad económica realizada. También acá se observa cómo los flujos de recursos y de bienes terminados son fundamentales para la oxigenación de este sistema. Este modelo sale de la visión lineal de que todo era finito y que las cosas no importaba de dónde venían, hacia dónde iban, y llega a una visión holística donde la calidad de todo influye en el todo. Por ejemplo, los mercados financieros captan ahorro de las familias, van hacia las empresas en formato de crédito y vuelven con la rentabilidad generada por estas empresas. Esto hace entender que todo está relacionado, que todo se está enriqueciendo o empobreciendo recíprocamente, por lo cual cada vez es más importante considerar el campo de juego, que sería el planeta, y los jugadores, que serían todas las personas haciendo la actividad económica. Si queremos comprender mejor este concepto de economía profunda, es inevitable no pasar por la teoría del valor. Un pensamiento que ha obsesionado a filósofos, politólogos durante casi toda la historia de la humanidad. Ahora, hace 2 siglos hubo una persona que se llamó el padre de la economía, principalmente porque empezó a hacer científicamente estos estudios, que se llamó Adam Smith, que junto con su discípulo David Ricardo hicieron lo que se llamó la teoría del valor horas hombres. En esta teoría básicamente decían que las cosas valían según la cantidad de tiempo que había estado produciéndola. Pero eso no tenía en cuenta qué tanto lo valoraba un consumidor. Estaba incompleta la teoría. Eso fue evolucionando hasta llegar Marshall a hacer un gráfico, el famoso gráfico de la oferta y la demanda, donde nos da una teoría para entender cuánto influye el bienestar y cuánto influyen los costos. Empecemos revisando la curva de demanda. En este modelo matemático se plantean sobre ejes cartesianos, X, Y, un eje horizontal para las cantidades vendidas y un eje vertical para los precios. En esa curva descendente vemos que a medida que la cantidad aumenta, el precio cada vez es menor. ¿Pero por qué ocurre esto? En realidad está relacionado con la naturaleza propia del consumidor, el cual no son todos iguales. Por ejemplo, si pensáramos en el café, a no todos les gusta igual. Hay gente que no puede vivir sin café, hay gente que le da lo mismo el café, el té o cualquier otra bebida, y hay gente que directamente no le gusta. Entonces, si hay poco café en un lugar, los fanáticos irán a una especie de subasta a ganarse esas pocas unidades pagando precios altos. Ahora, si hay más cantidad de café, o si quiero vender más cantidad de café para llegar a la persona que tal vez le dé lo mismo un café o un té, debería bajar el precio para hacerle revelar en ese precio más bajo una conveniencia por el café en lugar del otro. Y así, de la misma manera, si quiero seguir vendiendo cada vez más café, gradualmente deberé bajar ese precio, porque es una forma de ir llegando a la gente que no estaría tan convencida a precios tan altos. Por otro lado, el precio también se explica por los costos. Los costos es raro lo que nos genera, porque por un lado pensamos que son decrecientes, porque pensamos un poco en el efecto de que mientras más cantidades haga, voy a repartir los costos fijos entre más unidades. Pero eso será válido siempre y cuando la empresa tenga capacidad ociosa. A partir de ahí, una vez que la empresa ocupa toda su capacidad productiva, cada vez será más difícil producir, porque tendrá que ir a buscar recursos que estén cada vez más lejanos o trabajadores cada vez menos hábiles en lo que estaban haciendo. Entonces el costo de la próxima unidad cada vez será más caro. Esto es una forma de reflejar la ley de rendimientos decrecientes en los costos de producción de una empresa. Cuando juntamos esa teoría del valor con la teoría de costos, vemos que solo hay un punto donde coinciden. Porque por un lado, mientras mayor es la cantidad, cada vez son más altos los costos y menores los beneficios. Solo hay un punto en el cual conviene
al empresario y al consumidor, y es donde se determina el precio de equilibrio y de mercado. Si bien con la teoría marshalliana de la oferta y la demanda vimos cómo se forma un precio, no podemos cometer el error de creer que ese precio se va a quedar estático. Este precio va a tender a cambiar. Y podría hacerlo hacia 4 direcciones que te voy a explicar por medio de lo que me gusta llamarle las fuerzas del mercado. Comenzaremos analizando lo que llamaremos la fuerza azul. Esta fuerza azul viene originada por una escasez de la buena. ¿Por qué escasez? Porque es que faltan productos en el mercado, por eso mismo está aumentando el precio. Y es buena principalmente porque lo están generando los consumidores por su mayor deseo de compra respecto al precio anterior. Por eso esta fuerza es hacia arriba y hacia la derecha, y la denominaremos la fuerza del consumo o fuerza azul. En segundo lugar analizaremos la fuerza roja, que está relacionada con escasez de la mala. Es escasez porque está habiendo menos productos en el mercado que lo que desean los consumidores. Por eso el precio tiende a subir. Pero en este caso la escasez es mala porque está relacionada con los productores que no están vendiendo, no están llevando al mercado las suficientes unidades. Entonces en este caso la escasez viene acompañada con un achicamiento en ventas. A esta fuerza roja le llamaremos la fuerza de los costos. En tercer lugar analizaremos la fuerza negra, que es una fuerza de abundancia negativa. La abundancia se da porque por algún motivo los consumidores disminuyeron sus planes de compras, entonces hay muchos más productos en stock que los que se desean comprar. Esa abundancia genera que el precio tienda a bajar, pero acompañado de eso hay un movimiento hacia la izquierda en nuestro gráfico que está relacionado con un desempleo. Se genera una caída en ventas y en la producción, generando una crisis. Por ese motivo a esta fuerza negra le llamaremos la fuerza de la crisis. La cuarta y última fuerza que analizaremos es la fuerza verde, que es una fuerza de la abundancia positiva. La abundancia se da generalmente en este caso por inversiones o por crecimiento de empresas que hacen que haya mucha mayor cantidad de productos disponibles, por lo cual el precio tiende a bajar. Pero en este caso viene acompañado de un crecimiento por la mayor producción, la mayor cantidad de ventas, hacen que se genere empleo y es un crecimiento positivo para la economía como un todo. Por ese motivo a esta fuerza verde le llamaremos la fuerza de las inversiones. Esas fuerzas económicas que actúan en los mercados microeconómicos de tu negocio se ven reflejadas a nivel macro en la tendencia del crecimiento en el PBI. Por eso observamos que hay un crecimiento tendencial de largo plazo y el PBI efectivo va por encima o por debajo de él, generando periodos de auge y periodos de crisis. Los periodos de auge es cuando se da algún tipo de escasez, mucho crecimiento y precios relativamente altos, mientras que los periodos de recesión se dan por la abundancia, generando desempleo y tal vez precios relativamente bajos. Como estos ciclos son perjudiciales para la actividad económica, la política busca suavizar los ciclos por medio de 3 herramientas que son la política económica monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. La política fiscal es una de las herramientas que cuenta el gobierno para suavizar los ciclos económicos y mejorar el clima de negocios. Se puede hacer por medio del gasto público y los impuestos. Por ejemplo, en un periodo de recesión o de crisis donde hay desempleo, aumentando el gasto público y bajando los impuestos, puedes incentivar el crecimiento de la economía, que emplee esos recursos y que estabilice el sistema de precios. Por otro lado, los periodos de expansión y de auge, donde la economía tiende a recalentarse, sobreutilizando recursos o con tendencia a la inflación, podés bajar el gasto público o aumentar impuestos para así descomprimir y enfriar la economía. La política monetaria es otra de las formas de suavizar los ciclos económicos. En este caso está relacionado con incentivar el uso del crédito por medio del Banco Central. Hay mecanismos para que los bancos comerciales se vean estimulados a prestar plata, entonces la economía tiende a expandirse porque se fomenta el consumo y la inversión. En los periodos de recesión, una política monetaria expansiva puede reactivar la economía sin poner en riesgo las finanzas públicas. También en los periodos de expansión y de recalentamiento se tiende a disminuir la cantidad circulante, sacando incentivo al préstamo de dinero. Y de esta manera suavizamos la presión sobre los precios
y se disminuye el sobrecalentamiento por el uso excesivo de recursos. La política cambiaria es otra de las herramientas que tiene el gobierno para suavizar los ciclos económicos. Si por ejemplo una economía está estancada y en recesión, con pequeñas devaluaciones puede incentivar las exportaciones y de esta manera generando producción y empleo. También podría usarse en un periodo de auge donde la economía está recalentada y empiezan a haber problemas inflacionarios. Pequeñas revaluaciones en el tipo de cambio incentivan la importación para controlar los precios y de una manera también descomprimir el uso de los recursos internos que están sobresaturados. Te invito a ver este interesante video que relaciona el Kung Fu con la evolución de la economía china, que también está en la línea de aquello que hablábamos de ver la economía como algo más holístico, conectado con la naturaleza, conectado con las personas y conectado con el entorno. No algo tan mecánico, sino más bien algo que es parte de la naturaleza.